La indiferencia es una forma de violencia psicológica. Es convertir a alguien en invisible, anularlo emocionalmente y vetar su necesidad de conexión social para llevarlo al vacío y sufrimiento. Dicha práctica abunda en exceso en muchos de nuestros contextos: escuelas, relaciones de pareja, familia e incluso entre grupos de amigos. La indiferencia es una forma de violencia psicológica sutil que, aunque parezca exagerado, puede anular a las personas, matando su autoestima y se convierte en el peor de los castigos. Nuestra sociedad se ha volcado en una indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Es mucho más sencillo grabar una escena de violencia, peligro o dolor y compartirlo en redes sociales que dejar de ver a través de la cámara de un dispositivo y darnos la oportunidad de empatizar con el ser humano que está en riesgo. La definición de la indiferencia es a simple vista bastante sencilla. Denota falta de interés, de preocupación e incluso falta de sentimiento. Ahora bien, más allá de las definiciones de diccionario, están las implicaciones psicológicas. Están, por así decirlo, estos universos personales donde hay ciertas palabras con más relevancia que otras. El término indiferencia, por ejemplo, es sin duda uno de los más traumáticos. Las personas necesitamos leer en los demás aquello que significamos para ellos. Necesitamos certezas y no dudas. Ansiamos refuerzos, gestos de aprecio, miradas que abrazan, sonrisas que comparten complicidades y emociones positivas. Muy buenas noches y bienvenidos a Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Cari. Muy buenas noches, Eli. Muy buenas noches a todos. Claro, siempre hay un montón de personas detrás de las pantallas que nos hacen compañía día tras día, ¿no? Así es, y buenas noches a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Y como siempre en Rompiendo mi Silencio, Cari, traemos temas que poco se hablan. Realmente. El día de hoy estaremos hablando de la violencia, de la indiferencia y el síndrome del espectador. ¿Qué significa? ¿Qué será todo esto? Y lo que pasa es que en días recientes hemos estado viendo que se está hablando mucho del suicidio. Años atrás no veíamos tanto videos en las redes sociales de personas intentando el suicidio, personas en un puente, personas tirándose a las vías del tren. Era algo que no era común ver. Exactamente. Eran quizás casos aislados y hasta uno se alarmaba, ¿no? Porque como bien dices, no era a diario que se veían ese tipo de informaciones, ¿no? Exactamente. Y resulta que ahora lo podemos ver como podemos ver cualquier otra cosa en redes sociales, y es porque hay alguien que está allí grabando. Y de la misma forma vemos que no hay nadie ayudando. A veces es más importante ese like, ese compartir, ese me gusta, el ser más, no sé si famoso al publicar ese tipo de cuestiones. La viralización. Sí, en lugar de, ¿sabes? Deja tu teléfono, extiende tu mano, ayuda a esa persona porque no lo está diciendo, pero te está pidiendo ayuda a gritos, ¿no? Exactamente. Para acompañarnos en el programa del día de hoy tenemos aquí en nuestra sala a la doctora en psicoterapia analítica Mónica Berenice Rodríguez y a Alba Lilia Licea, psicóloga y coordinadora del proyecto HELP. Muy buenas noches a las dos, un gusto tenerlas aquí en nuestra sala. Y ustedes nos van a estar acompañando en este tema tan complejo y este tema que se está viendo tanto específicamente en redes sociales, ¿no? Claro. Que es esta, ¿no? La indiferencia. ¿Por qué ustedes creen que se está viendo tanto? Muchos culpan a la generación Z, que las generaciones anteriores no eran tan frívolas y que es la generación ahora. Como expertas, como psicólogas, ¿qué ustedes dicen al respecto de este tema? Bueno, justamente sí hay una cuestión en donde se está pues viendo más en redes sociales, y justamente hubo una desconexión importante a nivel social a partir del tema de la pandemia. Y esto está pasando con generaciones más jóvenes porque justamente, ¿no?
me atrevo a decirlo, todas las que estamos aquí, en nuestra generación nos teníamos que ir a conocer a la gente, teníamos que sociabilizar mucho más. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona joven está en esta formación donde es necesario salir de su casa para encontrarse con otras personas, hacer comunidad, buscar y crear identidad, y de pronto no está esta posibilidad? Pues justamente la gente se refugia en las redes sociales, ¿no? Detrás de una pantalla, y ahí como no tenemos una cara real, no tenemos esta fachada de ser como soy, con mis imperfecciones, que si digo un comentario no lo puedo borrar, ¿no? Porque ya todos me escucharon. Entonces, eso en redes sociales pues es algo que se está manipulando constantemente, ¿no? Vivimos en la época del engaño, ¿no? Y nos encanta además, ¿no? O sea, vivimos llenos de filtros, vivimos llenos de edición, podemos editar un comentario, podemos borrar un comentario, una foto, cambiarle todo lo que sea posible. Entonces, eso es una cuestión que nos ha ido afectando mucho a nivel social, porque justamente nos está limitando a la conexión, porque la conexión real implica estos errores, implica esta forma de tal vez de encontrar puntos en común a partir de nuestras diferencias y poder así de alguna forma interactuar y poder sociabilizar como lo hacíamos previo a pandemia, previo al uso de redes sociales, ¿no? No podíamos escondernos detrás, lo que pasaba y punto, ¿no? Y además, bueno, hay un contexto histórico desde cada vez que la humanidad pasa por una crisis, una catástrofe, un desastre, pues hay pérdida de sentido, pérdida de valor, pérdida de comunicación con otros, ¿no? Entonces, en este caso, aparte de la pandemia, pues también venimos con desilusión de posguerra, con desilusiones también pues de la Guerra Fría, o sea, viene de generación tras generación y lo más fácil es culpar a una generación reciente, ¿no? Pero cada una ha ido arrastrando esa desunión en las familias, esa desunión entre amigos también, y también, como decían, la falta de responsabilidad social que hay en no hacerse cargo del otro, como si, digamos, las psicólogas entonces tienen que hacerse cargo de la salud mental y nosotros no tenemos que estar cerca o profundizar en la conversación, por ejemplo, los padres con los hijos o los amigos, y eso nos ha dejado todavía más aislados y más indiferentes. Muy cierto. Y esta es apenas un poquito de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, pero nos gustaría que usted pueda mandarnos su mensaje, que nos puedas escribir a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 86 64 52 00. Quizás eres víctima de la indiferencia o en algún momento fuiste indiferente con alguien, con alguna situación. Puedes mandarnos tu mensaje, contarnos tu experiencia, hacernos tu pregunta, que las licenciadas van a estar respondiendo. Bien, y ya estamos de regreso con todos ustedes, y como mencionábamos antes de ir a la pausa, se ha viralizado mucho videos en redes sociales y situaciones que no pasan muy lejos de aquí de casa. ¿Qué tal? Y vemos este suceso que sucedió hace pocos días, muy cerca de aquí del centro de la ciudad, y llamó muchísimo la atención por los comentarios en este video. Vamos a verlo. Se comentó muchísimo en este video, licenciada Lili, licenciada Mónica, y llamó muchísimo la atención porque al ver lo que las personas comentaban, y no sé si la producción tiene ahí algunos trechos de estos comentarios, había gente que decía, ¿por qué pierden el tiempo? ¿Por qué pierden el tiempo? Si ella quiere morir, que muera. Es un programa que realmente, ya les aviso, va a ser muy fuerte y muy abierto, porque aquí en Rompiendo mi Silencio no tapamos el sol con un dedo. Al contrario, siempre tratamos de sacar a la luz aquellas cosas que muchas personas no se animan a hablar, ¿no?
lo que se guarda en silencio, ¿no? Aquí en Rompiendo Mi Silencio se habla, se exponen estos temas, son temas fuertes, pero se hablan porque es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Es lo que sucede en la juventud, es lo que sucede en el adulto mayor, es lo que sucede en los niños, es lo que sucede día con día a nuestro alrededor, nuestros vecinos y nuestros familiares. Y es por eso que aquí en Rompiendo Mi Silencio se habla. Y lo que no se habla no existe. Exacto. Suponemos que lo que no se habla no existe y esto existe y existe todos los días, lamentablemente. Y repetimos, tenemos nuestra línea telefónica, nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Tenemos a las voluntarias del Godlywood Autoayuda dispuestas a contestar sus llamadas, sus preguntas, sus opiniones acerca del tema también. Y sabemos que el día de hoy vamos a tener muchos comentarios y opiniones encontradas acerca del tema y está muy bien porque eso es lo que queremos, que ustedes den su opinión y aquí vamos a estar hablando acerca de ello, ¿no? Entonces, como les comentaba, en estos videos vemos a muchas personas que dicen, déjenla, si ella está sufriendo, si ella está encontrando esta manera para dejar de sufrir, ¿por qué evitan, por qué están allí? Muchos también juzgaron a estos hombres que la estaban sosteniendo diciendo que querían hacerse los héroes y querían aparecer como héroes. ¿De dónde viene este pensamiento? Bueno, yo pienso que es de la deshumanización, de no ver al otro como si fueras tú, como si él no perteneciera a lo que es el género humano y tú tampoco, porque no estás valorando la vida ni de esa persona ni la tuya, ¿no? Como si fuera algo desechable, ¿no? Y en esta sociedad que vivimos así, con las cosas que pasan y no permanecen, hasta las personas se les ve como desechables y como si no fueran únicas e irrepetibles, y nunca va a haber alguien como ella, nunca se va a repetir alguien como ella, como si fuéramos genéricos, ¿no? Y podríamos, no importa si estamos aquí o no, no hacemos diferencia. Y precisamente es lo que ella estaba pensando, a lo mejor por dentro, ¿no? De, pues yo no hago diferencia aquí, el mundo estaría mejor sin mí, y tomó esa decisión, pero por ese dolor, ese vacío que tiene ahí dentro, no por que no pueda mejorar su situación de vida, no porque sea verdad lo que ella estaba pensando. Entonces, aunque una persona toma esa decisión, pues puede ser que no sea tan libre al momento de tomarla, porque la está tomando con un impulso, con un dolor, que quitando ese dolor, pues entonces puede continuar con su vida y valorizarse y valorizar a los demás. Y eso es lo que pues queremos, ¿no? Aquí y en el proyecto AGER también, ¿no? Tener esa conciencia. Sí, justamente esta parte que menciona Alba Lilia, sí es cierto, las personas nos deshumanizamos, pero falta una conexión con nosotros mismos, ¿no? Si no estamos conectados con nosotros mismos, si no reconocemos nuestras emociones, entonces lo que pasa allá afuera nos es muy fácil juzgarlo sin entender justamente que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por algún dolor y que todos en el día a día vamos luchando con batallas, pequeñas batallas internas o grandes batallas internas, como lo puede ser un tema de salud, un problema económico, un problema familiar. Y entonces al yo no validar mis propias emociones, voy a ser incapaz, ¿no? Y esta parte que se habla mucho del suicidio, si la persona tiene o no tiene el derecho sobre su vida, en el momento que se salva una vida, eso regresa a la esperanza a todo lo que está alrededor, ¿no? No nada más es perder una vez, bueno, somos muchos millones, no pasa nada. No, así pasa. Porque no más, ¿cómo no impacta? Menos. Exacto, ¿cómo impacta a este pequeño núcleo? Y este pequeño núcleo va perdiendo desesperanza, entonces va volviendo una desesperanza muy generalizada. Entonces, cuando salvamos a alguien, recuperamos algo de esperanza y esto va repercutiendo a nivel social poco a poco, ¿no? Nosotros trabajamos mucho la parte de la atención en crisis y cuando logramos sacar a una persona en crisis, no solamente se beneficia a la persona, estamos beneficiando a la sociedad, ¿no? Y que muchas veces estas personas que toman esta decisión pre-suicidio buscan una forma de llamar la atención y buscar ese cariño, ¿no? O esa aceptación o ese pertenecer a este mundo, ¿no? Justo por eso la importancia de promover la salud mental, porque nos pasa como, sobre todo con la gente joven, ¿no? Es que a mí nadie me entiende, ¿no? Esa famosa frase adolescente, pero claro, tú tampoco entiendes a tus papás, tú tampoco te entiendes a ti mismo. Entonces,
estos espacios terapéuticos donde te permiten el autoconocimiento son espacios sumamente valiosos que finalmente llegamos a la atención psicológica como algo ya muy lejano, ¿no? Cuando ya de plano las cosas, uno ya hizo un desastre de su vida y no lo estamos trabajando como algo preventivo, como debería ser, como vamos al dentista, como vamos a un chequeo médico. Entonces es algo que vamos dejando muy de lado. Y justamente, entonces yo no me conecto con los demás porque soy incapaz de conectarme conmigo mismo. Digo, y en la adolescencia es algo como muy normal, muy válido, porque justamente el adolescente está empezando a conocer su entorno y claro, obviamente no entiende nada y nadie lo entiende justo, ¿no? Si es esta parte donde pues mis papás, o sea, pasaron por esto hace 20 años, ¿no? Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar desde la prevención. Y también cuando ya están los problemas sobre la mesa, pues hay que atenderlos como se deba de atender, ¿no? Porque si dejamos pasar las cosas, pues creamos una bola de nieve que va a ser imparable. Ahora, licenciada, hablemos precisamente de lo que es el tema de hoy, la indiferencia. Que sabemos que la indiferencia también es una forma de violencia, es una forma de violentar a una persona y es uno de los actos que más duelen. Incluso cuando es de parte de la familia, de un ser querido, como mencionaba, las personas buscan llamar la atención, buscan decir en muchas ocasiones, no me siento bien, me siento solo, me siento desanimado, no le estoy viendo ganas a la vida. En muchas otras ocasiones la persona nunca manifiesta este sentir y lo guarda en su interior. Pero también está la violencia de la indiferencia, que al final del día se encuentra mucho como mencionamos, en la familia, en las escuelas, entre amigos, y que al final del día lo que trae es solamente dolor y sufrimiento, ¿no? Sí, hasta como pudimos ver en esas pocas imágenes, ¿no? Si bien hay personas ayudándola, también cuánta indiferencia en esos comentarios que tú dices, ¿no? Porque la persona detrás de una pantalla, sin su cara, sin nada, se anima a mandar comentarios así, siendo indiferente a ese dolor y como bien dicen, ¿no? Sin darse cuenta que un día también ella puede estar de ese lado, ¿no? Y va a necesitar de alguien que la ayude, que la socorre, que le diga no lo hagas, ¿no? Como que falta ese sentido en las personas hoy en día. Sí, sí, hay una pérdida de sentido y significado de la vida y el para qué estamos aquí y el qué puedo yo hacer para la sociedad, para mi familia, qué diferencia puedo hacer en este mundo, ¿no? Y al ver a los otros con indiferencia es que tú no percibes que los otros hacen esa diferencia, ¿no? Que cada uno tiene algo que aportar y cada uno tiene su valor y cada uno tiene sus minucias, ¿no? sus detalles que se pueden apreciar, ¿no? Entonces, si estamos perdiendo sentido es porque no hay una dirección, no hay hacia dónde va dirigida mi vida y es como la base de la depresión y de los pensamientos de suicidio, el vacío de hacia dónde o para qué soy, para qué vivo y para qué sirvo, ¿no? No, y punto importante de la indiferencia es que, por ejemplo, muchas veces las personas dicen, yo no voy a violentar a nadie, yo en la vida le voy a levantar la mano a mi pareja o a mis hijos, nunca les voy a violentar psicológicamente, nunca les voy a hablar mal, nunca voy a golpear absolutamente a nadie, nunca voy a abusar de nadie, pero es una persona indiferente y no se da cuenta que eso también es una forma de ser violento, ¿no? Claro, y es muy común esta escena, ¿no? El niño por acá llamando la atención y los papás en los teléfonos. Eso es indiferencia, ¿no? Entonces, y pasa todo el tiempo y cada vez es más. Nos estamos convirtiendo en personas adictas a las redes sociales, adictas a la tecnología y estamos justamente dejando de hacer esto, ¿no? El voltearnos a ver a los ojos. Entonces, a lo mejor tu hijo te dice, papá, ¿no? Y está llorando y tú no te das cuenta, espérame, mando este correo y ya, ¿no? Entonces, no hay esta conexión de decir, a ver, y que justamente se empieza a trabajar, por ejemplo, a nivel de empresa, ¿no? Lo que es la llamada desconexión digital, porque justamente el cerebro, ¿no? Las emociones necesitan este espacio de descanso de la tecnología para poder hacer una conexión real, porque nuestras conexiones solamente se convierten en este momento en mensajes de WhatsApp, ¿no? De Facebook, y ahí es donde no estamos alcanzando a mirar
a cada uno de los que somos nosotros mismos, porque somos parte de un todo, somos un entorno, y si nosotros le hacemos daño a alguien, si somos indiferentes con alguien, no solo le hacemos daño a esa otra persona, nos hacemos daño a nosotros. ¿Qué va a pasar el día que yo quiera hablar con mi hijo? Pues mi hijo va a estar en el celular, ¿no? Y yo tal vez tengo algo importante que decirle. Entonces, es este reflejo, ¿no?, de unos con otros, que perdimos esa conexión y que es momento de recuperarla, ¿no? Ya no estamos encerrados en nuestras casas en una pandemia. O sea, atrevámonos a tener la desconexión digital, que es súper necesaria para poder conectar, ¿no? Porque justamente otra cosa que es un punto importante, vemos la vida fantástica de los influencers, ¿no? Que nunca les pasa nada malo, que todo está bien, que todo es sonrisas, que todo es glamour. Entonces, como personas reales, eso nos suena como algo inalcanzable, ¿no? Y tampoco estas personas obviamente nos muestran como la otra parte, como sus momentos de tristeza, de dolor, o los minimizan, o ponen frases motivadoras y de pronto tal vez tampoco la sienten, ¿no? Tal vez es solamente por crear más contenido y querer inspirar a los demás, ¿no? Así nos frustramos, ¿no? Porque Exacto. estamos queriendo alcanzar lo inalcanzable, que en realidad es un engaño, ¿no? Totalmente. Porque en realidad todos tenemos problemas, pero cuando es en internet, cuando estás anónimo, pues es más fácil ser violento con otras personas, ¿no? Y usar esa indolencia para atacar, también para minimizar el dolor de otra persona, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vemos mucho en redes. No, perdón, Cari, yo me imagino si esa persona tendría el valor de frente decir todo lo que se dice a través de estos mensajes, ¿no? Y qué fuerte que estemos tocando este tema de las redes sociales y también la indiferencia de los padres hacia los hijos, porque Rompiendo mi Silencio empezó llevándolo y dirigiéndolo, por ejemplo, hacia el suicidio, y ahora estamos hablando también de esta base que también lleva muchos jóvenes precisamente al suicidio, que es la indiferencia de los padres, que son padres que trabajan, que se empeñan, que lo dan todo por sus hijos y que aman a sus hijos, pero llegan a este punto de la indiferencia o de esta adicción digital, que empiezan a ser indiferentes con los hijos y los van arrojando a una esquina y los van arrojando precisamente a estos pensamientos, a decir, ¿qué hago aquí? ¿No? No, yo sí iba a decir cuando hoy ese mismo tema, ¿no? Que los padres a veces piensan que el estar presente es eso, ¿no? Es comprarles lo material, no le falta nada, pero le falta lo más, o sea, lo principal, que es esa atención, el estar mirándolo, un abrazo o una palabra, un gesto, ¿no? Y ahí ya surge la indiferencia. Luego, claro, son adolescentes que van a repetir lo mismo cuando se encuentren delante de estas situaciones, ¿no? Uy, sí, da hasta escalofrío pensarlo, ¿no? Porque cuántos padres no sufrieron esa violencia en casa, esa violencia en su hogar, esa violencia que todos conocemos, ¿no? Claro. De golpes, de abusos, y dicen, a mis hijos nunca les va a pasar esto, pero al día de hoy, si usted está viendo, se pueden estar abriendo muchos ojos de decir, wow, de alguna otra manera yo estoy violentando también a mis hijos. Totalmente. No, es algo que realmente deja así a uno en alerta, exactamente, porque hay muchos padres que, lo repito, dan la vida por los hijos, los aman como nadie en el mundo. No son padres que son ausentes porque quieren, pero sí están practicando esta violencia de la indiferencia. Les repetimos, tenemos a las voluntarias del Gottlieb Autoayuda dispuestas a contestar tu llamada. Si tienes alguna pregunta, si quieres opinar, si eres un joven, porque hemos recibido mensajes de jóvenes que tienen 14, 15 años y que nos dicen, soy un joven de esta edad y estoy siendo violentado por mis padres o estoy sufriendo depresión. Manda tu mensaje, no necesitas poner tu nombre, incluso no necesitas poner tu edad tampoco, simplemente hacer tu pregunta, abrirte, romper tu silencio y buscar esta ayuda que tanto estás necesitando. 5586645200. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con todos ustedes. Bien, y ya estamos de regreso con todos ustedes y ya empezamos a recibir algunos mensajes, ¿no, Cari? Sí. Por ejemplo, acá tengo uno y justo estábamos hablando
Y lo voy a leer tal cual es el mensaje porque aquí la persona está rompiendo su silencio. Dice, lamentablemente los jóvenes actuales están idiotizados por las modas y si uno les dice las verdades del mundo y de México te tachan de loco. En fin, vivimos como una edad media postmoderna o simplemente vivimos en la época de la ignorancia. Es una persona que está bastante Indignada. Bastante indignada. Y es que sí, ¿no? Todo el mundo le echa la culpa a la juventud, pero también los adultos tenemos mucha responsabilidad en esto, ¿no? Y los creadores de contenidos, pues no todos son adolescentes, ¿no? Y los que están comercializando tampoco. Entonces, no. Sí, creo que es ya un problema general, o sea, no es un problema de la gente joven, o sea, también nosotros como adultos, ¿no? Hay adultos mayores que también son adictos a redes sociales, ¿no? O sea, sí es un problema fuerte y es lo que dicen, ¿quién permite el uso de la tecnología a los niños, a los jóvenes, ¿no? O sea, si yo le tengo a un niño, a un adolescente, un iPad, le tengo un teléfono ¿Quién se lo compra? Exacto, y también que cómo restrinjo o no el contenido, porque muchas veces puede ser por un trabajo escolar, bueno, se vale, ¿no? Muchas escuelas trabajan con tecnología, pero más allá del tiempo de escuela, de las actividades escolares, ¿cómo regulo ese contenido que está viendo ese menor, ¿no? Es difícil, ¿no? Tengo un mensaje que dice así: esto ocurre más frecuente de lo que pensamos y hacemos oídos sordos a la situación porque no estamos involucrados directamente, pero lo que no se dan cuenta es que sí estamos involucrados indirectamente y que hoy le pasa a esa persona y el día de mañana nos puede pasar a nosotros o a un familiar o a un amigo. Lamentablemente ya no somos empáticos, sino indiferentes ante las situaciones y es muy penoso. Es feo, pues es que sí estamos conectados, ¿no? Sí, y nos volvemos indiferentes justamente también por temor, ¿no? Muchas veces, no, veo que a alguien le está pasando algo, mejor no me acerco, no me vayan a dañar a mí también, no me vaya a pasar a mí algo. Entonces también es un problema grave como sociedad, que nos vamos haciendo así cada vez más lejanos en vez de acercarnos, sin darnos cuenta que somos uno mismo y que perseguimos fines en común como sociedad, ¿no? Me gustaría leer un mensaje que creo que va a crear un poquito de debate. Es cortito, pero dice así. Y ustedes nos van pero potente. Sí, y ustedes nos van a decir cuánta verdad hay en este mensaje o no. Pero dice, también es curioso que el efecto espectador se dé mucho más si la acción incívica la hace una mujer a un hombre. Se la hacen a una mujer que a un hombre, me imagino que quiso decir, ¿no? Si esa acción de indiferencia se le hace a una mujer que a un hombre. Seguramente el impacto es diferente, ¿no? No, digo, hay un tema muy fuerte con la violencia doméstica que muchas veces tiene que ver con esta indiferencia y tal vez con esta restricción económica o con este tachar de, bueno, ella no, que no trabaje porque se va a embarazar, ¿no? Que no puede ganar mucho más que un hombre porque ¿qué va a hacer con ese dinero? Posiblemente va por ahí, no sé. Tal vez un acto de violencia tiene más impacto cuando es contra alguien más vulnerable. O sea, no sería lo mismo que agredan a una mujer que a un hombre en silla de ruedas o que a un niño, no sé, con parálisis cerebral. Así depende de la persona, qué tan vulnerable sea y entonces impacta más. Ahora, este es un tema que ha sido muy recurrente aquí en Rompiendo Mi Silencio, porque hay muchísimos hombres que son fans de Rompiendo Mi Silencio, que no se pierdan un programa de Rompiendo Mi Silencio y que dicen, nosotros también sufrimos violencia. Sí. Nosotros también somos violentados, nosotros también sufrimos, nosotros también nos sentimos mal. E incluso mujeres que mandan mensaje hablando, los hombres también sufren violencia, ¿no? Ahora, este mensaje mencionó el efecto del espectador. Hablemos un poquito de esto. ¿Qué es este efecto? Les puedo hablar un poquito sobre un experimento que se hizo en psicología. Había un psicólogo que hizo un experimento de qué tan responsable se hace la gente por algo, ¿no? Entonces llena una sala de cine y les dice que van a ver una película. Pero las personas no saben que la película no es el experimento, sino que él pone un botecito de basura y le prende fuego. Y entonces él mide el tiempo que se tarda
en las personas reaccionar o alguien pedir ayuda o salir a buscar quién pueda apagar ese botecito. Entonces el botecito se sigue incendiando y él ve que los tiempos varían en función de cuántas personas hay. Entre más personas hay, más tiempo pasa en que pidan ayuda. Entre menos personas hay, más rápido, ¿no? Entonces, entre más espectadores hay, pues más se da este efecto del observador, de la indiferencia del observador, de la falta de responsabilidad, ¿no? Se diluye. Y como en Internet somos muchísimos los que podemos ver algo, pues a nadie se hace responsable, ¿no? Entonces quedan como si no fuera parte de mi entorno, como si no fuera parte de mi responsabilidad. Una frase que yo escuché al inicio del año y que yo creo que muchas personas que tienen este efecto la utilizarían sería: no es mi circo, no es mi chango. O sea, no es mi circo, no es mi problema. Vamos a ver este pequeño informe que tenemos acerca de esto, que también habla, ¿no?, de estas personas que vemos allá afuera sufriendo y que nadie hace nada por ellas. Vamos a verlo y ya regresamos. El nombre de efecto espectador surgió a raíz de un asesinato que se produjo en 1964 en Estados Unidos, cuando una mujer llamada Kitty Genovese fue apuñalada enfrente de su apartamento a plena luz del día, y que en 1968 se concretó con la publicación de algunos experimentos de psicología social que trataban de brindar una respuesta a los comportamientos que se reportaron, con bastante sensacionalismo y repercusión mediática después del asesinato. El asesino de Kitty Genovese la atacó a primera hora de la mañana y al parecer Kitty empezó a gritar pidiendo ayuda. El atacante le propinó 2 puñaladas y se dio a la fuga dejándola muy mal herida. Al cabo de 10 minutos, el atacante volvió al lugar de los hechos y al ver que Kitty estaba tratando de entrar por el portón del conjunto de apartamentos donde vivía, sin haber recibido todavía ayuda, aprovechó para rematarla. Si bien parece ser que las posteriores explicaciones y publicaciones del accidente pudieron exagerarse, según un artículo del American Psychologist publicado en 2007, todo parece indicar que hubo un testigo que observó el ataque sin intervenir y que hubo alguien más que había llamado a la policía, pero también sin intervenir. Algún otro testigo del conjunto de apartamentos declaró que los gritos que escuchó le hicieron pensar que se trataba de una pelea doméstica. Este episodio sintetiza el concepto del efecto espectador, personas que en cierta medida observan una situación y no actúan, estudiado por Latane y Darley, que ubicaron 2 variables: difusión de la responsabilidad e influencia social. La difusión de la responsabilidad se refiere a que mientras más testigos y observadores, menos responsabilidad personal. La influencia social quiere decir que monitoreamos lo que hacen los demás para decidir cómo actuar. Latane y Darley también encontraron que no ayudar, no actuar puede estar asociado al miedo. Mucha gente se paraliza en situaciones potencialmente peligrosas. Cuando los testigos deciden intervenir, pueden impedir crímenes o abusos de cualquier tipo. Ser un testigo pasivo de la violencia puede reducirse teniendo más conciencia del entorno e inclusión mediante un entrenamiento específico. Es lo contrario a la evitación del conflicto. Se trata de hablar de frente cuando presenciamos acoso o de actuar cuando alguien es violentado. Habría que comportarnos siempre como si todo dependiera de nosotros, como si fuéramos el único testigo. Después del asesinato de Kitty Genovese, Nueva York y muchas otras ciudades aprobaron la ley del buen samaritano para alentar la ayuda a las víctimas. Este incidente ha sido uno de los más citados en el área de psicología social hasta que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Algo muy interesante que menciona este informe es el miedo, ¿no, Cari? El miedo paraliza, el miedo no nos permite seguir avanzando. Y que en estas situaciones, cuando estamos viendo un acto de violencia, un acto de peligro, es lógico que uno sienta miedo, ¿no? Sí, y es que nadie nos prepara para situaciones incómodas, pero nosotros tenemos que hacerlo desde casa, ¿no? Desde hablar de algo que nos incomoda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos de abuso sexual, ¿no? Que a veces es en la misma familia, entonces es mejor callar
¿no? Y ocultar las cosas. Entonces, lo mismo pasa ante una situación que nos desagrada, en alguna situación en donde vemos que alguno de los miembros de la familia está haciendo algo que no es adecuado de acuerdo a nuestros valores, hay que enfrentarlo, hay que hablar de temas incómodos y qué mejor espacio para hacerlo desde la familia, ¿no? Entonces, eso nos va preparando justamente para poder reconocernos, ¿no? Para hablar del dolor, para hablar de la tristeza, para hablar de la incomodidad que sentimos ante ciertas situaciones y poder actuar cuando sea necesario. Si veo un accidente y yo digo, ese sufrimiento yo lo he sentido, yo he tenido el dolor de sentirme desorientado, el dolor de sentir que pierdo todo, entonces eso me va a ayudar a tener esa conexión con la persona que está sufriendo, como lo veíamos en el informe, ¿no? De pronto sí vemos a alguien tirado en la calle y nos pasa todos los días y cada vez más común, ¿no? Entonces, ay, no hago caso. Y estamos muy metidos en nosotros mismos, pero porque nos da miedo vernos reflejados en la persona que está tirada, ¿no? Nos da miedo pensar que eso podríamos ser nosotros o alguien que queremos. Entonces mejor lo ignoro, como bien decías, lo que ignoro, ¿no? O sea, no existe. Sigo con mi vida y ahí ya estoy justamente negando esa conexión a esa persona que realmente lo necesita, ¿no? Digo, hay que medir muchas circunstancias. Tampoco se trata de ponernos en riesgo innecesariamente, ¿no? Tal vez voy y busco un policía, oiga, hay una persona tirada, ¿no? Antes de yo acercarme, porque a lo mejor es una persona que está en un estado inconveniente, a lo mejor es una persona armada. Entonces, pero sí busco, como dentro de mis posibilidades, qué es lo que puedo hacer para ayudar a esa persona, ¿no? Alguien se accidentó, toco el botón de pánico para que venga rápido la ambulancia, la policía, quien tenga que venir. Entonces, esa indiferencia es esta parte donde no queremos tocar nuestro propio dolor. Y el miedo tiene como dos respuestas, ¿no? Una es luchar y la otra es huir. Y entonces aquí la gente ha escogido más huir, porque no quieren que se les pida o que se les dar algo de sí, ¿no? Es ese huir de que ahora voy a tener que involucrarme en esto, ¿no? Cuando sí hay soluciones, como si yo no soy paramédico, pero puedo hacer algo, ¿no? Puedo llamar, puedo quedarme ahí, puedo buscar al policía, como decía. O sea, todas estas personas prefirieron huir a buscar o pensar en la solución. Y ese no involucrarse, a la larga en la persona no causa un efecto de culpa. Digamos que ve a una persona tirada, no la auxilio y la persona, no sé, le pasa algo, muere o lo que sea, y luego no carga una culpa, o simplemente la indiferencia hace con que no sienta eso. Pues lo ideal sería que cargue con esa culpa, ¿no? Para que la próxima vez que pase algo tenga la capacidad de actuar, de hacer algo. Pero justamente muchas veces no es mi asunto, pum, me sigo, ¿no? Ah, ya pasó, no era yo, no era alguien, no era mi familiar, no era un amigo. Entonces a veces también la mente tiene esta capacidad de seleccionar ciertas cosas, ¿no? Pero justamente si tú eliges dejarlo totalmente de lado, pues tampoco puedes esperar que la sociedad te ayude cuando tú lo necesitas, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, también en el sismo. ¿Qué pasó en el sismo? Ahí todos nos ayudamos porque fue algo que nos afectó a todos. Pero si le afecta a uno solo, justamente somos espectadores. Pero si nos está afectando a todos, todos nos involucramos, y de verdad es ahí cuando vemos como sociedad el potencial que tenemos de poder hacer algo mejor por los otros, que a la vez se traduce en hacer algo por nosotros mismos, ¿no? Es cierto. Rompiendo mi silencio salió a las calles de nuestra ciudad y les hicimos estas mismas preguntas a las personas. Vamos a ver qué nos comentó la sociedad. Veamos. ¿Qué sucede cuando la presencia de una multitud se traduce en la falta de acción general frente a una tragedia? Nos sumergimos en el intrigante fenómeno psicológico conocido como el efecto espectador, donde la abundancia de observadores puede resultar en la falta de acción del conjunto. El efecto espectador, descubierto por los psicólogos John Darley y Viv Latané en la década de 1960, describe la tendencia de las personas a no intervenir en situaciones de emergencia cuando hay testigos presentes.
¿Por qué cuando somos parte de una multitud a menudo nos sentimos menos inclinados a ofrecer ayuda? ¿Cuál es su nombre? Elsa de la Cruz. Señora Elsa, justamente le acabamos de mostrar este video pues en el cual una mujer se intenta arrojar de este puente y la gente que está alrededor y los automovilistas intentan ayudarla. ¿Usted qué hubiera hecho en este momento? Ay, pues yo ayudarla, apoyarla porque no sé pues qué problemas tenga o haya tenido el haber orillado de quererse pues quitar la vida. Entonces yo la apoyaría. ¿Qué opina de esas personas que únicamente graban el momento, no se acercan, no ayudan? Pues está mal, ¿no? Porque al lugar de grabar, yo creo que serviría el apoyarla o el detenerla o hacer algo, ¿no? En su momento. Y de No todas nada más el grabar. Y de todas las personas que comentan vía redes sociales. Pues todas las gentes tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Pero bueno, el mío yo creo que pues no es, pues no está bien, ¿no? Los comentarios. Pues sí, a lo mejor, bueno, yo en mi punto de vista yo digo a lo mejor algo pues pasaba, ¿no? Por su vida, una depresión, un desengaño, un desamor, no sé. Miles de cosas, ¿no? Que podían pasar en nuestra mente como mujeres. ¿Cuál es tu nombre? Héctor Gael. Héctor, justamente te acabamos de mostrar este video en el cual una mujer trata de arrojarse de un puente peatonal y bueno, la gente que estaba alrededor trata de ayudarla. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras visto esta situación? También tratar de evitar la situación, apoyarla mínimo agarrándola o intentando agarrar más gente. Generalmente pues sucede este efecto que se llama efecto espectador, en el cual la gente en lugar de ayudar se queda viendo esta situación. ¿Qué opinas al respecto? Yo siento que también puede ser tipo como que el shock de la situación, pero preferible ayudar, sí. A través de redes sociales también solemos ser espectadores y únicamente comentar. ¿Qué consideras de esto? Es que hay mucho valor atrás de una pantalla, pero no sabría decir bien el asunto. ¿Y qué consideras que sería lo oportuno cuando vemos a una persona en situación de riesgo? ¿Grabarla, quedarte ahí, no hacer nada? ¿Qué es? No, apoyar el grabar, no porque es nada más como que hacer el espectáculo más grande y más aparatoso. Entonces mejor ayudar y cortar de tajo. ¿Cuál es su nombre? Elvia de la Cruz. Señora Elvia, justamente le acabamos de mostrar este video pues en el cual una mujer intenta quitarse la vida y la gente que está a su alrededor la ayuda. ¿Usted cómo hubiera reaccionado si ve esta escena? Pues también hubiera tratado de ayudarla, ¿no? Hablar con ella. Pues debe de tener sus motivos por qué está haciendo eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, trataría de ayudarla. En muchas ocasiones la gente en lugar de ayudar únicamente se queda a ver, se llama esto el efecto espectador. ¿Qué opina usted de todas estas personas que están viendo una situación y en lugar de actuar o de ayudar únicamente se quedan como espectadores? Pues nada más se quedan como dicen, de morbosos, ¿no? Es morbo el que las está deteniendo ahí, porque pues si no ayudan, ¿qué hacen ahí? ¿No? O sea, yo digo que no está bien que esté uno nomás viendo y no haga nada. ¿Qué considera que sería lo adecuado en estos momentos? Como tratar de ayudarla, ¿no? Sí. Pero no, pues yo no sé, a lo mejor, eso digo yo que yo trataría de ayudarla, a lo mejor también me quedo así sin hacer nada, ¿verdad? ¿Y qué opina de toda la gente que comenta a través de las redes sociales pues, sus diferentes puntos de vista? Pues es que no deberíamos de opinar si no sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero desgraciadamente así somos, cada quien piensa diferente. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Justamente le acabamos de mostrar un video en el cual pues esta mujer trata de quitarse la vida y bueno, en esta ocasión la gente acudió a su auxilio. Si usted hubiera visto esta situación, ¿qué hubiera hecho? Pues quién sabe, yo creo que de entrada sí me quedo en shock, sin saber qué hacer, pero ya al ver que se va a arrojar, tal vez sí corro a jalarla o a hacer algo, a decirle algo por lo menos, pero de entrada tal vez sí me quede así sin... Existe un fenómeno que se llama el fenómeno espectador, que es cuando la gente en lugar de ayudar se queda viendo. ¿Qué opina al respecto? No, pues yo creo que es normal, yo creo que a todos nos ha pasado o nos pasa en muchas ocasiones que nos quedamos precisamente sin saber qué hacer.
Y bueno, finalmente hay diferentes opiniones a través de las redes sociales, ¿no? Hay quienes juzgan el que la ayudaran, quienes juzgan el que la grabó. ¿Usted qué opina justamente de todas estas opiniones que se hacen detrás de una computadora? Pues es que es muy fácil opinar, pero yo creo que finalmente las personas que la ayudaron es porque pues eso es lo que hacemos las personas, ayudar a otros cuando los vemos en las circunstancias de ese tipo que pudieran ser fatales. Yo creo que es normal. Ahora el que estaba grabando, pues yo creo que el que estaba grabando no estaba tal vez en la posición de hacer gran cosa, o sea, no se ve que si lo está grabando de frente del puente, yo no creo que hubiera podido llegar a tiempo, ¿verdad? Para poder auxiliarla. Digo, era más fácil que las personas que estuvieran ahí eran las que estuvieran más en posibilidad de ayudarla. Ahora, los que opinan de que si lo hicieron bien o si lo hicieron mal, pues eso ya es lo de menos. ¿Cuál es tu nombre? Valeria Cortés. Valeria, justamente te acabamos de mostrar un video en el cual una mujer trata de quitarse la vida. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado presenciando esta situación? Yo creo que yo, ahorita que me comentas, sí sería parte como de espectador más que ayudar, porque yo creo que al ver una situación así todos nos quedamos como en shock, ¿no? O bueno, te asustas el por qué lo está haciendo o cómo va a reaccionar si intentas ayudarle. Entonces yo creo que muchos no es que no quieran ayudar, sino que se quedan como paralizados ante esta situación. Es ahí donde se da el fenómeno espectador. Muchas veces también hay fenómeno espectador cuando pues el morbo de grabar o el morbo de tomar la foto o algo así. Sobre todo ahorita que pues todos esos videos y fotos se viralizan tanto, ¿no? Pero la otra mitad de los espectadores no es tanto por querer tomar una foto o un video, sino es más por la cuestión que yo siento que en lo personal me pasaría a mí, sería como un shock de por qué lo está haciendo, de asustarme, de lejos de poder ayudarla y agarrarla, quizás hasta la llego a tirar, ¿no? Algo así. ¿Qué opinas justamente ahora que hablas de viralizar como todos estos contenidos, pues de toda la gente que opina tras una computadora acerca de estos temas? Pues igual, yo siento que es parte del morbo de querer dar un punto de vista, aunque no, bueno, diferente, porque estando en la situación yo creo que todos reaccionamos diferente a como reaccionamos atrás de una pantalla. Entonces simplemente es como querer dar la opinión sin saber qué haríamos estando en el momento, ¿no? Este fenómeno psicológico se manifiesta de varias formas, desde situaciones cotidianas hasta grandes emergencias. Y hoy tuvimos la oportunidad de escuchar los diferentes puntos de vista de la población en general sobre este fenómeno poco conocido, pero con el que convivimos día a día como sociedad. Sinceramente, yo digo así, es admirable ver la valentía y la sinceridad de las personas, ¿no? Como muchos de ellos a la primera ni pensaron en la respuesta, simplemente fue, no, yo le ayudo. Y otros fueron sinceros y dijeron, no, la verdad no sabría qué hacer. Me paralizo, me da miedo. Me paralizo. No, y esta joven que dijo, la verdad, yo creo que yo sería de las espectadoras porque la verdad no sabría qué hacer. Y cuántas personas no se encuentran justo en esa situación, ¿no? Bueno, yo creo que yo me quedo viendo porque no sabría qué hacer. Claro. Sí, y lo que te decía, no estamos entrenados para reaccionar ante esas situaciones. Y es algo muy fuerte, o sea, ver que una persona se quiere quitar la vida, pues es un shock impresionante. Y sí, no todo el mundo está apto para eso, ¿no? Y justamente es como ver el desenlace, porque sí hay una parte de la naturaleza humana que nos hace, ¿qué va a pasar, no? Sí, se tira, no se tira. O sea, sí también eso es cierto, ¿no? O sea, no significa que esté bien, pero es algo de la naturaleza humana que estamos viendo qué está pasando, ¿no? Si ella decide hacerlo, si la pudieron detener. Y bueno, pues justamente, ¿no? A lo que voy es, empecemos a hablar de temas incómodos y a lo mejor es ahí donde la capacidad tal vez no es de detenerla porque estoy lejos, pero sí de llamar al policía, ¿no? Sí de hacer una llamada de emergencia. Tal vez justamente, ¿no? Ver qué opciones hay, parar el tráfico, ¿no? Si se avienta, lo van a aplastar, lo que sea.
Entonces tenemos que aprender a reaccionar en ese sentido, ¿no? Licenciada, y ahorita que usted lo está mencionando, creo que quien nos está escuchando el día de hoy, si llegase a pasar por una situación de esta, ya no se quedaría como espectador. Yo creo que ya haría algo porque es un tema que se está hablando, es algo que estamos exponiendo, que están entendiendo que la persona está sufriendo y que está necesitando de esa ayuda. Entonces la persona dice, no, yo ya escuché esto, yo no me voy a quedar de espectador, yo voy a hacer esa mano que esta persona necesita. Ahora, licenciada Lili, usted apoya un proyecto que se llama HELP. En pocas palabras, explíquenos un poquito de lo que se trata este proyecto, porque sé que el proyecto HELP no tiene el efecto espectador. No tiene el efecto espectador. ¿Por qué? Porque ya nos pasó a nosotros, ¿no? Entonces somos un grupo de autoayuda que está formado por voluntarios jóvenes sobre todo, que ya pasaron por depresión, por intentos de suicidio, cutting, bullying, anorexia, bulimia, todos estos problemas emocionales que ya los superaron y que ahora están ayudando a otros y pueden comprenderlos y no los dejan en visto porque están también con esa información de lo que pasó ya en su vida y que tienen las herramientas para ayudar a otros. Bien, ¿cómo podrían contactarse con ustedes? Pues tenemos una línea de auxilio que es 5565566710. Repite, por favor. 5565566710. Okay. Que tenemos las redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, HelpMX. HelpMX. Y allí está toda esta información y personas que están allí dispuestas a tenderte la mano. De la misma forma están las voluntarias del Godlywood Autoayuda, ¿no, Karen? Claro, el programa está a pocos minutos de terminar, pero siempre está alguna voluntaria fuera de horario, no importa la hora que usted quiera llamar, desahogarse, contar su problema, siempre va a haber alguien que la pueda escuchar y atender, ¿no? Exactamente, fue un gusto poder entrar en sus hogares, esperando que este programa haya podido ser de ayuda para todos ustedes. Nosotras nos despedimos, pero nos vemos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao.